Bienvenidos a la clase de fisiología. En este video vamos a hablar sobre el mecanismo de concentración y dilución de la orina que corresponde al punto 9.3 del programa de examen. Una de las principales funciones que cumple el riñón es regular el agua corporal total y mantener la osmolaridad del plasma. Esto lo hace a través de mecanismos que le permiten regular la cantidad de agua que se excreta en la orina. La cantidad de agua que se excreta con la orina va a depender de las necesidades orgánicas, específicamente de cambios que se producen en la osmolaridad del plasma. Cuando aumenta la osmolaridad del plasma, el riñón va a producir una orina concentrada. ¿Por qué? Porque va a retener el agua y va a excretar poca cantidad de agua. Y la orina que produce va a ser una orina con una alta osmolaridad. Por el contrario, si disminuye la osmolaridad del plasma, el riñón va a producir una orina diluida con mayor proporción de agua y una osmolaridad menor. La capacidad renal para concentrar la orina varía en las distintas especies y generalmente aquellos animales que habitan ambientes desérticos tienen una mayor capacidad para retener agua en el organismo y por lo tanto para concentrar la orina. Las estructuras histológicas relacionadas con la capacidad de concentración de orina son las asas de Henle y los conductos colectores. Las nefronas que presentan asas de Henle profundas, que se introducen a mayor profundidad en la médula renal, tienen mayor capacidad de concentración de orina. En esta imagen podemos ver que el parénquima renal se divide en una porción que se llama corteza y en otra que se llama médula. Y que las nefronas se clasifican de acuerdo a la profundidad del asa de Henle en nefronas corticales o en nefronas yuxtamedulares. Aquellos animales que presentan mayor capacidad de concentración de orina poseen mayor número de nefronas yuxtamedulares. La concentración de la orina no solo se debe a la función que tiene la nefrona y la porción tubular de la nefrona, sino también a la presencia de los vasos rectos, que colaboran en el mantenimiento de una médula hipertónica. Las tres condiciones necesarias para poder concentrar la orina son la presencia de un intersticio medular hiperosmótico, la formación de un fluido tubular hipoosmótico y la presencia de la hormona antidiurética que puede modificar la permeabilidad del túbulo colector al agua. Esta imagen muestra un esquema de lo que sería la porción tubular de una nefrona. Tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, que está formado por el túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector. ¿Qué dijimos anteriormente? Que para que se pueda concentrar la orina, el líquido que atraviesa la porción tubular de la nefrona tiene que volverse un líquido hipoosmótico al llegar al conducto colector, que es la región que estaría aquí. Entonces, ¿qué le va a pasar al líquido tubular? Fíjense, una vez que se produce el filtrado y que alcanza el túbulo proximal, ese líquido tubular presenta una osmolaridad similar al plasma. A medida que ingresa por el asa de Henle, por la rama descendente del asa de Henle, ese líquido tubular se va concentrando, ¿sí? Sin embargo, cuando abandona la porción más profunda del asa de Henle e ingresa a la rama ascendente
del asa de Henle, ese líquido tubular se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque va a ir perdiendo iones que van a ser reabsorbidos por mecanismos activos de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Entonces, al túbulo colector llega un líquido tubular hipoosmótico o hipotónico con respecto al plasma. El mismo presenta una osmolaridad de 100 miliosmoles por litro. Otra característica importante que tenemos que tener en cuenta de la nefrona es que la rama descendente del asa de Henle es permeable al agua, mientras que la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, y que el conducto colector modifica su permeabilidad al agua en presencia de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética hace que el conducto colector sea permeable al agua. Además, dijimos que es importante, para poder producir una orina concentrada, que el intersticio medular sea hiperosmótico con respecto al plasma. Fíjense que en la porción de la corteza renal, la osmolaridad es de 300 miliosmoles. El líquido intersticial que rodea a la nefrona en las porciones de la corteza es de 300 miliosmoles, mientras que el líquido intersticial que rodea a la nefrona en la porción medular más profunda es de 1200 miliosmoles. Por lo tanto, es hiperosmótico. El sistema multiplicador contracorriente es un mecanismo renal que permite generar un intersticio medular hiperosmótico. El sistema multiplicador contracorriente está formado por la rama descendente del asa de Henle, por la rama ascendente del asa de Henle y por los vasos rectos que están ubicados paralelos al asa de Henle. A medida que el líquido tubular atraviesa la rama descendente del asa de Henle, va perdiendo agua. ¿Por qué? Porque la rama descendente es permeable al agua y el intersticio medular es hiperosmótico. Por lo tanto, el agua abandona el interior del túbulo y se desplaza hacia el intersticio medular hiperosmótico. Como consecuencia, el líquido tubular se concentra y al llegar a la base de, el asa de Henle, la osmolaridad es máxima. ¿Qué pasa cuando el líquido ingresa a la rama ascendente del asa de Henle? La rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero presenta transportadores activos para los solutos, que lo que van a hacer es bombear los solutos del líquido tubular hacia el intersticio medular. Y de esa manera, el líquido tubular pierde osmolaridad y abandona la rama ascendente del asa de Henle con una osmolaridad mucho menor que con la que ingresó. El bombeo activo de los solutos de la rama ascendente del asa de Henle es lo que va a mantener la hipertonicidad medular. Ese bombeo activo de los solutos se da por un cotransportador que se denomina sodio-potasio 2-cloros y trabaja en conjunto con la bomba de sodio y potasio. Al retirar los solutos del interior del líquido tubular y llevarlos hacia el intersticio medular, lo que genera es una hipertonicidad medular y una hiposmolaridad del líquido tubular. Los vasos rectos son permeables tanto al agua como a los solutos. Por lo tanto, los vasos rectos descendentes, que se ubican en paralelo pero en contracorriente
con la rama ascendente del asa de Henle, lo que hacen es ganar solutos y perder agua. Mientras que los vasos rectos ascendentes, ubicados paralelos pero en contracorriente con la rama descendente del asa de Henle, lo que hacen es perder solutos y ganar agua. En conclusión, ¿cuál es la importancia del sistema multiplicador contracorriente? Crear un intersticio medular hiperosmótico. La hiperosmolaridad medular se debe tanto a la presencia de moléculas de cloruro de sodio que son bombeadas desde el líquido tubular hacia el intersticio, como también de la urea. La hipertonicidad del intersticio medular es debida tanto al cloruro de sodio que se reabsorbe en la porción ascendente del asa de Henle, como también a la urea. Anteriormente vimos que a medida que el líquido tubular asciende por la rama ascendente del asa de Henle, pierde solutos, especialmente cloruro de sodio. Y, por lo tanto, en el interior del líquido tubular aumenta la proporción de urea. Como aumenta la cantidad de urea en el líquido tubular cuando alcanza el conducto colector, esa urea permanece dentro del túbulo hasta que alcanza una región, que es la región distal del conducto colector, en donde este conducto es permeable a la urea. Por lo tanto, la urea va a difundir siguiendo su gradiente de concentración a través de unas proteínas facilitadoras y de esa forma ingresa al intersticio medular colaborando con la hipertonicidad. La hipertonicidad del intersticio medular permite que cuando el líquido tubular alcanza el conducto colector, si la ADH, llamada también hormona vasopresina o antidiurética, está presente, el conducto colector se vuelve permeable al agua y el agua abandona el interior del túbulo del conducto colector por un mecanismo de ósmosis, intentando diluir el intersticio medular hiperosmótico. Como el agua abandona el interior del túbulo por ósmosis, el interior del líquido tubular se concentra y finalmente se libera o se excreta, mejor dicho, una orina concentrada. ¿Por qué es concentrada? Porque perdió agua a medida que atravesó el conducto colector. ¿Por qué el agua que abandona el líquido tubular no diluye el intersticio medular? Porque paralelo al conducto colector existe también un vaso recto que presenta una dirección de flujo contraria a la del líquido que atraviesa el conducto colector. Y a medida que el agua sale desde el conducto colector, ingresa al capilar del vaso recto, diluyendo la alta osmolaridad que trae la sangre a medida que abandona la médula renal. En esta imagen de la derecha podemos ver que la hormona antidiurética, recordemos que la hormona antidiurética se libera de la neurohipófisis y viaja en sangre de forma libre debido a que es una hormona proteica y por lo tanto tiene receptores en la membrana celular de las células dianas. Una vez que la vasopresina se une a su receptor de membrana, vasopresina o ADH u hormona antidiurética se une a su receptor de membrana,
Este provoca cambios en el interior de la célula que inducen la síntesis de segundos mensajeros que activan moléculas que desplazan vesículas que presentan en su interior proteínas transportadoras de agua que actúan como canales para el agua que se denominan acuaporinas. Esas vesículas se funden con la membrana de la célula epitelial del túbulo y por lo tanto permeabilizan el túbulo al agua y el agua atraviesa la célula a través de las acuaporinas, ingresando al intersticio medular debido a la diferencia osmótica que existe entre el líquido tubular y el intersticio. Cuando existen bajos niveles plasmáticos de hormona antidiurética, el conducto colector es impermeable al agua, por lo tanto no hay reabsorción de agua hacia la sangre de los vasos rectos y la orina es una orina con baja osmolaridad y por lo tanto es una orina diluida, porque el agua se mantuvo dentro del conducto colector. A partir de lo que vimos hasta recién, nos debe quedar en claro que la concentración final de la orina que se excreta al medio externo se regula en el conducto colector. El conducto colector modifica su permeabilidad al agua en presencia de la hormona antidiurética. Cuanto mayor sea la concentración de hormona antidiurética en la sangre, más agua se reabsorbe desde el interior del conducto hacia la sangre. Y el agua que se reabsorbe vuelve al sistema circulatorio a través de los vasos rectos ascendentes que presentan un flujo de sangre paralelo pero en contracorriente al conducto colector. Por lo tanto, la osmolaridad de la orina va a ser mayor o menor dependiendo de la presencia de la hormona antidiurética. Pero, ¿cuándo se libera la hormona antidiurética? El principal estímulo para la liberación de la hormona ADH es el aumento de la osmolaridad del plasma. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad del plasma, se libera la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa sobre el conducto colector del riñón y se reabsorbe mayor cantidad de agua, produciéndose una orina concentrada. En contraste, ¿cuáles son los estímulos que van a inhibir la liberación de la hormona antidiurética y por lo tanto se va a formar una orina diluida? La disminución de la osmolaridad del plasma o el aumento del volumen sanguíneo. Recuerden que los cambios de volumen de la sangre se detectaban principalmente en receptores de estiramiento presentes en las aurículas del corazón. Cuando se inhibe la liberación de la hormona antidiurética, por lo tanto, lo que sucede es que la orina se excreta con una osmolaridad menor. ¿Por qué? Porque se inhibió la reabsorción de agua desde el conducto colector. Les reitero, como punto importante de este tema, que la concentración final de la orina va a depender de las necesidades orgánicas y que la principal variable fisiológica que está siendo monitoreada para modular la función renal es la osmolaridad del plasma. Hasta aquí llegamos con la clase. Muchas gracias.